El Grupo Bancolombia presenta Perspectivas Económicas 2019, en vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros. ¿Qué tal? Gracias por aceptar esta conexión a un espacio diseñado por Bancolombia para que juntos ustedes y nosotros empecemos a revisar las perspectivas, las proyecciones económicas durante este 2019, perspectivas que son analizadas, que son compendiadas por el Grupo de Investigaciones Económicas del Banco. Y pues lo que vamos a hacer justamente en los próximos 60 minutos es con ustedes revisar cuáles son esas grandes variables macroeconómicas y sobre todo esas grandes variables, el comportamiento de ellas, cuáles son los espacios de crecimiento, pero también los riesgos que nos están planteando. Y de eso justamente vamos a hablar con nuestro experto invitado ya habitual en estas charlas del Grupo Bancolombia, Juan Pablo Espinosa Arango. Juan Pablo, gracias por aceptar de nuevo esta invitación. Hola Carlos, un saludo muy especial a ti y a todas las personas que están conectadas en este espacio. Antes de lanzarte las primeras preguntas, quiero contarles brevemente algo de la trayectoria de Juan Pablo Espinosa. Juan Pablo es el líder del Grupo de Investigaciones Económicas de Bancolombia desde el año 2012. Estudió Finanzas y Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Tiene una maestría en Economía Financiera de la Universidad de Oxford. También tiene una maestría en Economía Financiera, cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años, vinculado al grupo desde el año 2003 y en el banco ha sido gerente de riesgo de mercadeo, gerente de estrategias de inversión, director de administración de portafolios de Asset Management. También trabajó en la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda y fue consultor del Banco Mundial. Juan Pablo, a su vez, pues es docente de varias universidades en el país, de la Sabana, de la Universidad Externado de Colombia y de EAFIT, donde tiene cursos de economía y de finanzas. Juan Pablo, recuerdo que la vez pasada, la última vez que fue por allá en octubre del año pasado, veíamos cómo los indicadores nos estaban mostrando una senda de recuperación importante. Había señales importantes de recuperación. Ese proceso es gradual, se ha mantenido. Que ese sea como la primera gran fotografía que hagamos en esta charla virtual. Muy bien, Carlos. Yo creo que uno de los mensajes claves que vamos a estar desarrollando a lo largo de este espacio es justamente que esa expectativa de crecimiento que habíamos planteado en octubre del año pasado de un 3.2% para el 2019 la estamos confirmando. ¿Esto qué quiere decir? Que el primer trimestre del año, de acuerdo con la información que hemos venido recabando hasta ahora, el crecimiento estuvo un poco por debajo del 3%, de modo que si el total del año es 3.2, lo que eso significa es que en este segundo trimestre y en los periodos posteriores, evidentemente va a continuar una tendencia de recuperación en la actividad productiva que, vale la pena decirlo, nos va a poner en la tasa de crecimiento estimado más alta para Colombia desde el año 2014. De modo entonces que y se esa trata... es una señal muy interesante. Claro, así como es. Señal de partida, como punto de partida de esta charla. Así es. Lo otro es, hay como un dúo, hogares-consumo. ¿Cuál es el comportamiento, ustedes que están viendo? ¿Cómo ha sido el comportamiento en este primer trimestre del año y del consumo de los hogares colombianos? Pues Carlos, cuando hablamos de la actividad productiva en Colombia y particularmente de las tendencias de gasto, tenemos que tener en cuenta que aproximadamente el 70% del Producto Interno Bruto colombiano es demandado por los hogares. ¿Esto qué quiere decir? Que la manera como se comporta la economía, la dinámica que veamos en general, está básicamente marcada por el ritmo de gasto de los consumidores colombianos. Y esos consumidores colombianos este año van a estar aumentando su gasto en una magnitud que estimamos que va a ser 3.1%. Eso está sustentado primero en el hecho de que los ingresos de los hogares, que son principalmente salarios en términos reales, es decir, una vez descontada la inflación, han venido incrementándose desde el año 2017 hasta ahora. En segundo lugar, que la confianza de los hogares, que estuvo bastante golpeada en el segundo semestre del año pasado, se ha venido recuperando. Y tercero, que en las condiciones de financiamiento, tanto en términos de plazos
de los créditos, pero sobre todo en términos de tasa de interés, van a continuar siendo principalmente atractivas a lo largo del 2019. Muy bien, pues entienden ustedes ahí como el primer partidor de estas proyecciones económicas 2019 que hace el Grupo de Investigaciones Económicas del Banco. A propósito, Juan Pablo, pues felicitaciones porque nuevamente en unos premios que son convocados por Fedesarrollo, por la Bolsa de Valores de Colombia y también por el diario Portafolio, que premia a las mejores áreas de investigación económicas en el país, pues el Grupo Bancolombia vuelve a ser la ganadora. Ustedes ya llevan varios años siendo líderes en estos premios. Sí, por fortuna en toda la historia de esa premiación que es, digamos, una manera de reconocer el trabajo que se hace en la industria financiera colombiana por permitirle a los clientes, al público en general, entender mucho mejor qué pasa con la economía, pues hemos sido el equipo más galardonado, lo cual nos llena, pues obviamente de mucho orgullo, pero también de mucho compromiso con todos los que están conectados por llevarles el mejor conocimiento que podamos generar. Es el mejor indicador de que las cosas se están haciendo bien, con seriedad, con dedicación y con disciplina. Muy bien, algunos de ustedes ya conocerán la dinámica de esta charla. Para quienes estén conectados por primera vez, les cuento que vamos a tener 3 grandes segmentos. En un primer segmento vamos a estar revisando todo lo que es el panorama internacional, cuáles son esos eventos que están marcando y que van a incidir en el comportamiento de las economías regionales. Luego tendremos un segundo segmento dedicado a los motores de crecimiento, de desarrollo de nuestra economía propiamente. Nos vamos a concentrar en Colombia y al final pues vamos a hablar de los desafíos que tenemos como economía, como país. Hablaremos de la tasa de cambio, hablaremos de la regla fiscal, hablaremos de esas grandes oportunidades y esos grandes retos. Así que antes de comenzar los invitamos, les recordamos importantísimas sus preguntas a través del chat que ustedes encuentran en la parte inferior de sus pantallas, pero también, y quiero que nuestro productor nos ayude, vamos a tener una encuesta y queremos que ustedes participen muy activamente en esta encuesta. Nos vamos a ir a www.menti.com y allí pues entran al ambiente de Menti y el código es 84531 e inmediatamente van a encontrar 4 grandes preguntas que van a estar como conduciendo de alguna manera, van a ser la hoja de ruta durante esta charla virtual. ¿Qué tal si vemos la primera pregunta para que ustedes también comiencen ya a darnos sus opiniones? ¿Cuál creen de los siguientes eventos pueden impactar más a Colombia este año? Y aparece guerra comercial, ya incluso algunos de ustedes han empezado a votar, desaceleración en los Estados Unidos, crisis financiera en China, la caída en el precio de las materias primas y crisis en Venezuela. Y bueno, ya es así que está punteando desde ya, nos está marcando una ruta de reflexión. Juan Pablo, pues comencemos por ese lado. De esos eventos, según ustedes, según tu equipo de investigaciones económicas, ¿cuáles son, a cuáles de esos estamos más sensibles en Colombia? Más vulnerables. Sí, una de las cosas que me gusta mucho de estas encuestas es que yo creo que la opinión general nos da unas pautas muy claras acerca de cuáles realmente son las cosas significativas en la economía. Y me llama la atención que la crisis en Venezuela sea el número 1 porque realmente la situación del país vecino, particularmente en lo que tiene que ver con la llegada de inmigrantes, pues es indudablemente un fenómeno que tiene implicaciones macroeconómicas. En el corto plazo, porque este es un problema que puede analizarse en diferentes ventanas de tiempo, pero el corto plazo, que es lo que de alguna manera puede incidir en esas proyecciones que nosotros hacemos para el 2019 y para el 2020, hay 2 aspectos por destacar. El primero de ellos, mucha parte de la población venezolana que llega al país entra a participar activamente en el mercado laboral, obviamente buscando oportunidades de obtener ingresos, lo cual hace entonces que la oferta de mano de obra se incremente. En una economía como la nuestra, en su coyuntura actual, en la cual el ritmo de creación de nuevos puestos de trabajo viene siendo inferior a lo que hemos visto en años anteriores de buen crecimiento económico, pues lógicamente se genera una presión que ayuda a explicar el comportamiento al alza en la tasa de desempleo.
Es difícil realmente la información, digamos, que es primaria para poder hacer un balance mucho más completo de esta situación, pues realmente a nivel del DANE no hay, digamos, una manera precisa de medir cuántas personas exactamente hoy en día en el mercado laboral de nuestro país tienen origen en Venezuela, pero indudablemente es un factor que incide y que nos va a llevar, entre otras cosas, y lo podemos discutir más adelante, a que la tasa de desempleo esperada para este año sea superior a lo que estábamos pronosticando antes. Antes estábamos esperando que en promedio para este año el desempleo a nivel urbano se ubicara un poco arriba del 9.5% y nuestro pronóstico actual, que incorpora entre otras cosas ese factor, está en el orden del 10.8%. De tal manera entonces que ese es un reto, indudablemente, y también lo es un reto a nivel fiscal, porque como el comité que está encargado de establecer de manera independiente la meta que debe seguir el gobierno nacional en su déficit cada año, digamos, admitió y lo incorporó en su medición para 2019, pues ese factor del gasto de atender obviamente a esta población que tiene unas necesidades en materia de atención básica, salud, pero también educación, le implica al gobierno nacional pues asumir unos gastos que no estaban contemplados en el escenario base. Sin duda, Juan Pablo, esa situación que de ese éxodo venezolano está presionando de muchas maneras y por muchos frentes nuestra economía, y ya tú bien lo dices, el Comité de la Regla Fiscal pues justamente se dio ante esas presiones y pues ha hecho unas modificaciones, ha aprobado unas modificaciones. Me llama la atención de la votación en Menti que también en segundo lugar estaba la posible desaceleración en los Estados Unidos. ¿Cómo estás viendo tú ese panorama? Pues bien, me parece también una respuesta bastante acertada en la medida en que no podemos olvidar no solamente que Estados Unidos sigue siendo el principal socio comercial de Colombia, aproximadamente una tercera parte de las ventas al exterior de nuestro país tienen por destino Norteamérica, sino que también es un país muy importante desde el punto de vista financiero para Colombia. De modo entonces que una desaceleración económica en Estados Unidos indudablemente nos afecta. Ahora, nos puede afectar de diferentes maneras. De un lado, en lo que tiene que ver con el sector real, es decir, con el comercio exterior y la capacidad que tienen nuestros exportadores de vender más a Estados Unidos, pues una caída en la tasa de crecimiento como la que estamos previendo, que pasa del 2.9% en 2018, ya cifra observada, cifra real, a un estimado que tenemos hoy en día, el orden del 2.3%, implica entonces que va a haber posiblemente una afectación en la demanda por productos colombianos, y de hecho esa es una de las razones por las cuales nuestra estimación de variación en el valor de las exportaciones colombianas para 2019 es negativo. ¿Cuál sería, digamos, en la balanza un aspecto positivo para Colombia? El hecho de que al darse esa desaceleración en Estados Unidos, la presión que había por incrementar la tasa de interés en ese país pues prácticamente se ha disipado al día de hoy. Incluso los operadores del mercado financiero en Estados Unidos en este momento están anticipando que con mayor probabilidad el siguiente movimiento de la tasa de interés de referencia de los fondos federales, que es, digamos, la tasa básica en ese país, se va a reducir con mayor probabilidad en 2020, y de hecho nuestros modelos también sugieren que ese va a ser el movimiento. Van por la misma senda, ¿no? Así es. Entonces, ¿qué implica tasas estables con la posibilidad de reducirse en Colombia, que lógicamente va a haber, en Estados Unidos, que va a haber una tendencia de estímulo hacia los flujos de capitales a mercados emergentes, incluyendo el nuestro? Y eso es muy importante para nuestro país en la medida de que las condiciones financieras marcan mucho la capacidad que tenga esta economía de seguir por esa senda de recuperación que ya empezamos. Seguiríamos siendo atractivos para esos mercados
mercados internacionales para esos inversionistas que están buscando Correcto. dónde moverse, dónde poner sus... Se mantiene el atractivo de un lado y por el otro también se, digamos, mantiene un apetito por, digamos, dejar los recursos invertidos en países como Colombia. Juan Pablo, repunte en el precio del petróleo, en esa nueva realidad, ¿en qué escenario se está ubicando? Bueno, ¿Qué Carlos, cuidados debemos tener con ese repunte del precio del petróleo? Esa es una pregunta muy importante porque Colombia, recordémoslo, es una economía que, si bien en la producción total el sector petrolero no pareciera ser muy relevante, tiene un peso de, digamos que no supera el 5% del total, en el sector exportador sigue siendo el producto número uno de nuestro país. Y eso hace que seamos indudablemente sensibles a las fluctuaciones. Hoy en día estamos atravesando por un periodo, por una coyuntura, entre comillas, de vacas gordas, en la medida en que la cotización del petróleo desde el mínimo que vimos recientemente, que fue en diciembre del 2018 hasta hoy, ha avanzado casi un 40%. Ese avance, pues digamos que tiene en parte una explicación fundamental en la medida en que ha habido recientemente una caída en la producción que justifica entonces que haya una menor acumulación de inventarios a nivel global, pero también tiene un componente político importante. No podemos perder de vista que recientemente el gobierno de Estados Unidos anunció que las sanciones que tenía sobre el gobierno de Irán, que había congelado temporalmente, van a entrar en efecto, y eso va a implicar lógicamente que ese productor, que es muy relevante a nivel global, pues va a tener seguramente una afectación. Sin embargo, y en esto pues quiero ser muy claro, porque nosotros, más que analistas políticos, no es nuestra área de especialidad, somos sobre todo analistas económicos. Lo que hemos visto nosotros de una manera consistente es que el precio promedio del crudo en el año, que nosotros estamos pronosticando en unos niveles de $63 por barril para el caso de la referencia Brent, ese nivel de precio del petróleo está básicamente asociado a cómo se va a comportar durante el resto del año la oferta en relación con la demanda. Y lo que vemos como tendencia primordial es que más adelante en el año el consumo por combustibles en el mundo, dado que la economía global va a crecer a una velocidad más lenta que en los 2 años previos, se va a desacelerar, y en esa medida lo que vemos como tendencia predominante en los meses siguientes es una corrección de las cotizaciones. Viene una pregunta bien interesante que nos la está haciendo a propósito. Saludos a quienes nos están viendo desde Panamá. También tenemos conexiones en Estados Unidos, en México, en España, por supuesto en muchas ciudades colombianas. Nelson pregunta, y tiene todo que ver con lo que estabas diciendo. Estamos viviendo un alza del petróleo y del dólar, y esto ha sido poco común en nuestra economía. ¿A qué se debe este nuevo comportamiento y qué podemos esperar hacia final del año en estos dos indicadores? Nelson, esa es una inquietud que está hoy en día en la mente de muchas personas, y hay que tener en cuenta varias cosas. La primera de ellas tiene que ver con que no podemos perder de vista el contexto internacional que estamos viviendo hoy en día, y en ese entorno global lo que hemos visto de una manera sostenida a lo largo de las últimas semanas es que el dólar ha venido avanzando de manera generalizada frente al resto de monedas del mundo. E históricamente, cuando el dólar tiene un comportamiento fuerte, pues esa fortaleza también se tiende a extender al desempeño de la tasa de cambio local. Segundo factor importante a tener en cuenta es que el nivel o el precio actual del petróleo está en un rango en el cual la asociación con la tasa de cambio, lo que nosotros denominamos desde el punto estadístico la correlación, no es tan pronunciada. Generalmente ese movimiento conjunto de petróleo y de tasa de cambio suele ser mucho más fuerte cuando o bien sea que se supere el precio del petróleo sobre niveles, por ejemplo, de $80 por barril para el caso de la referencia Brent, que todavía no estamos ahí,
porque ya el efecto positivo sobre la economía colombiana empezaría a ser mucho más significativo, o cuando también desciende por debajo de los $60 por barril. Entonces nos hemos precisamente estado moviendo, Carlos, alrededor de un rango en donde esa sensibilidad tiende a perder fuerza relativo a otros factores. Y en tercer lugar, y esto tal vez requeriría una explicación un poco más detallada, pero les quiero también mencionar un factor muy importante que a veces en la prensa o en los comentarios de mercado normalmente no se hace, y es un factor técnico que está asociado con, en el día a día, el flujo de divisas en el mercado colombiano entre quienes usualmente demandan y ofrecen moneda extranjera. Se ha venido desbalanceando, particularmente porque los movimientos de las administradoras de fondos de pensiones relativo a los flujos también de inversión de los agentes internacionales se ha venido descalzando recientemente. Entonces, en la actual coyuntura, esa subida del dólar está también en buena medida explicada por esa tendencia técnica que debería en todo caso tender a corregirse más adelante. Definitivamente los fondos de pensiones son unos grandes actores de la economía. De ellos, del comportamiento que ellos tengan, se desprenden muchas otras cosas en la economía. Así es, Carlos, por dos motivos principales. Primero, por su tamaño, son los grandes movilizadores del ahorro privado en Colombia, y segundo también porque sus regímenes de inversión, pues digamos, los llevan a tener una exposición a los mercados internacionales que es muy relevante y que, como les dije hace un momento, genera un flujo de divisas que es clave para entender lo que pasa con la tasa de cambio. Muy bien, Juan Pablo, si le parece, vamos a fijarnos rápidamente. Mostremos, Menti, qué nos están ustedes, qué es lo que han estado opinando. Entonces, un 5% guerra comercial, creen que será uno de los eventos que más impactará a Colombia, un 33% desaceleración en los Estados Unidos, un 7% crisis financiera en China, un 8% caída en el precio de las materias primas y un 47%, ya desde el principio se había marcado esa tendencia, crisis en Venezuela. Muy bien. Vamos entonces vamos a hacer una pequeñísima pausa. Al regreso nos vamos a concentrar en cuáles son esos motores de crecimiento, cuáles son los sectores de la economía que están jalonando más en el país en este momento, y pues retomaremos el primer tema con el que comenzábamos. Estamos en la senda de la recuperación económica, ya regresamos. 4:25 minutos de la tarde, estamos en esta conexión que les propone el Grupo Bancolombia periódicamente para que, en compañía de los expertos del Grupo de Investigaciones Económicas del Banco, pues revisemos las perspectivas económicas, esta vez concentrados en lo que resta de este semestre y cuáles serían como las variables macroeconómicas, los indicadores que se presenten en el segundo semestre de este 2019. Vamos entonces ahora a hablar de cuáles son esos motores de crecimiento de nuestra economía, y volvamos también a Menti. Les recuerdo, tenemos una encuesta. La idea es que ustedes entren a www.menti.com y con el código 84531 ustedes van a ingresar a un universo de 4 preguntas. Vamos entonces, ya veíamos la primera, ahora viene esta. ¿Cómo cree que le va a ir a la economía colombiana en 2019 comparada con el año anterior? Y entonces este es el terreno de los optimistas o de los no tan optimistas. Mucho peor, un poco peor, mucho mejor, un poco mejor. Juan Pablo, mira qué bien, un 50%, un poco mejor e igual. Así que hablábamos ahora al comienzo, Juan Pablo, sobre si estamos realmente en la senda de recuperación. Volvamos a esa realidad y desglosemos un poco más, para quienes están conectados con nosotros, cuáles son los signos que nos están indicando de que sí hay recuperación. Muy bien, Carlos, yo creo que la mejor manera de ir por este punto es si
si vemos en esta imagen que a continuación les vamos a estar mostrando cuál es un poco los determinantes, los factores que van a estar movilizando a la economía colombiana este año, pues nos damos cuenta que indudablemente el crecimiento va a estar en buena medida explicado en 2019 por el comportamiento de la demanda interna, es decir, por las decisiones de gasto que toman los hogares, las empresas y también el gobierno colombiano, y dentro de eso el consumo, ya lo dijimos hace un momento, tiene un rol protagónico, pero particularmente la inversión es ese componente del gasto agregado de la economía que esperamos que tenga un mayor ritmo de aceleración en el año 2019. Otro factor a tener en cuenta es el incremento del gasto público, que no solamente se explica por el hecho, como ya lo mencionamos hace algunos minutos, de que se hayan ajustado las metas de déficit para el gobierno nacional y en ese sentido haya un espacio de gasto un poco mayor que el año anterior, pero también hay un factor muy importante, Carlos, no podemos perder de vista el hecho de que es el último año de las administraciones locales, los municipios y los departamentos, y en ese año final de administración normalmente se acelera el ritmo de ejecución de proyectos, y ese es un factor que va a estar entonces con nosotros, que ya lo estamos viendo, pero que va a continuar también en los próximos meses movilizando a la economía. Y en última instancia está el hecho de que la inflación va a continuar en el rango meta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que la evolución de los precios va a ser favorable para las decisiones de gasto, y en segunda instancia que las tasas de interés también van a mantenerse en un terreno atractivo que va a favorecer obviamente los proyectos de inversión y las necesidades de financiamiento. Juan Pablo, lo que dice, volvamos, ellos están viendo en este momento, volvimos a la segunda pregunta en Menti, prevalece un moderado optimismo, ¿cierto? Un 54% que nos va a ir un poco mejor, y un 19% pues ve que las cosas siguen igual. Viene otra vez a campear esa idea ya largamente discutida en el país de que la economía a veces va bien, pero la gente tiene la percepción de que las cosas en realidad no van tan bien. En ese sentido, ¿hay razones de peso para entender que el país está despegando? Que hay una reactivación. Claro, que sobre todo nuevamente quiero que veamos una gráfica que nos pueda ayudar de una manera muy clara a entender qué es lo que ha venido pasando en el país en los últimos años y qué es lo que estamos previendo que ocurra. Y es que miren ustedes cómo hasta el año 2017 pues se vio un ritmo de desaceleración muy importante en la economía. Pasamos de un 4.7% de avance en el 2014 a un 1.4% en apenas 3 años. Y entonces noten ustedes que en 2018 ya empezó un repunte, pasamos de 1.4 a 2.7, y que la tendencia predominante en 2019 va a ser una consolidación de ese crecimiento, de modo entonces que viendo los promedios quinquenales nos vamos a mover de un 2.8 a un 3.3% de crecimiento. Indudablemente esa tasa que estamos pronosticando para los siguientes 5 años es una tasa de crecimiento que está mucho más acorde con el registro histórico de nuestro país de mediano plazo, y segundo con la capacidad productiva que tiene Colombia, es decir, de acuerdo con su dotación de mano de obra, con su dotación de capital productivo y con los niveles de productividad, es una tasa mucho más, digamos, coherente con toda esa configuración. Bueno, una de las conclusiones, a propósito, contémosles a quienes están conectados con nosotros, desde la semana pasada el grupo de investigaciones ya en la página web del banco ha puesto a disposición de todos ustedes un kit de herramientas donde está todo el informe
de estas perspectivas económicas, la revisión de 2019, y hay ese kit de herramientas. Juan Pablo, cuéntenos así brevemente qué es lo que tiene, a qué pueden acceder, además de esta charla que va a estar colgada en el sitio web del banco, en el canal de YouTube y también en la plataforma de Capital Inteligente. Ese kit de herramientas que tiene. Sí, para todas las personas que están conectadas, invitamos a consultar toda esta información porque tiene, en primer lugar, el informe completo que llega al máximo nivel de detalle acerca de lo que estamos discutiendo en este espacio. Tiene también una presentación para aquellos que prefieren un poco más los formatos gráficos que nos muestra la evolución esperada de las diferentes variables. Tiene un audio en donde estamos, digamos, explicando en detalle cada uno de los componentes de esa presentación, y también tiene un archivo de Excel en donde, para aquellas personas que hagan normalmente en su día a día uso de esta información, pueden descargarlo, consultar esa información y hacer uso de ella pues para los propósitos que se requieren. Mejor dicho, a pedir de boca. Así es. Según las necesidades que tengan, ahí encuentran las herramientas. En ese informe que ustedes han publicado desde la semana pasada, pues dicen que ninguna de las actividades económicas se contraerá, y una de las grandes como conclusiones es que la inversión va a ser el principal protagonista de recuperación. ¿Por qué la inversión es el principal protagonista? Porque, Carlos, la inversión venía de capa caída en años anteriores, es decir, la caída de los precios del petróleo entre 2014 y 2016 y todo lo que ello generó, entre otras cosas, una depreciación muy pronunciada, un incremento de la inflación y posteriormente de las tasas de interés, pues terminó llevando a que las empresas colombianas no fueran muy activas en lo que se refiere al fortalecimiento de su capacidad productiva, que es lo que normalmente en economía denominamos inversión. Sin embargo, para 2019 las cosas están cambiando. ¿Por qué? Porque desde el año anterior ya venimos en niveles de tanto de inflación como tasas de interés mucho más bajas, y eso obviamente facilita el acceso al capital que se requiere para adelantar esos proyectos productivos. En segunda instancia, porque la demanda interna, ya lo hemos venido diciendo, ha ganado fuerza. Y en tercer lugar, porque la última ley de financiamiento que se aprobó a finales del año pasado es un cambio tributario que comprende que incluye unos beneficios tributarios muy claros a favor de la inversión. Entre ellos está, en primer lugar, el hecho de que la tarifa del impuesto a la renta para las personas jurídicas se vaya a reducir paulatinamente hasta un nivel del 30%, y sobre todo el hecho de que el pago del IVA en la adquisición de bienes de capital tenga en este momento también acompañado un beneficio tributario. De modo entonces que desde el punto de vista de la carga impositiva, lo que tenemos es una serie de factores que facilitan y que crean incentivos para que las empresas puedan renovar su capacidad productiva, y eso indudablemente es un motor de crecimiento que se ha pues demostrado a lo largo de nuestra historia que es muy significativo. Juan Pablo, aprovechemos que usted estaba hablando hace instantes de la reforma tributaria o de la ley de financiamiento. A propósito, ¿cómo recibieron las calificadoras y los inversionistas esa necesidad de otra reforma tributaria? Pues yo creo que una de las, digamos, de los récords tristemente célebres de nuestro país es que las reformas tributarias son muy frecuentes. Hemos tenido en la última década prácticamente un cambio en el estatuto tributario cada 2 años, y eso genera cierta inestabilidad en las reglas de juego y lógicamente incertidumbre. Y creo que para ningún agente económico la incertidumbre es digamos, un atributo deseable. Pero vuelvo y repito, con esos
componentes que favorecen la inversión, indudablemente se crea una apuesta en materia de crecimiento que va a ser muy importante para Colombia en los años venideros, sobre todo porque creo que hay un reto muy importante, y esto no solamente es de corto plazo, sino también a nivel estructural, y es diversificar y fortalecer nuestra capacidad productiva para entrar a depender mucho menos de lo que hemos hecho hasta ahora en el caso de, por ejemplo, el petróleo, el carbón u otros bienes primarios. De modo entonces que ese, digamos, beneficio y ese incentivo a la inversión es un aspecto positivo. Ahora bien, hay también una consideración que hay que tener presente, y es que todos esos beneficios tributarios en el neto, cuando uno hace las sumas y restas de qué tanto se puede de un lado estimular la inversión y el crecimiento económico, y del otro lado cuánto va a recibir el gobierno de impuestos por el hecho de que las tarifas se hayan reducido, esa suma agregada es levemente negativa. ¿Esto a qué nos va a llevar? Probablemente en el año 2020, que es cuando ya la ley de financiamiento tiene un total efecto a nivel del recaudo, es que vayamos a ver un incremento, una reducción en el ingreso tributario total del gobierno nacional, y ese es un factor que para las calificadoras de riesgo pues indudablemente crea preocupación. A ver, a propósito de crear preocupación, hoy nada menos estamos en una de las tantas jornadas de paro nacional, y usted ya bien lo ha dicho, no vamos a entrar con consideraciones políticas, pero me parece oportuno dentro de las preguntas que nos están haciendo. Mario dice, ¿tendrá algún impacto económico la aprobación del Plan Nacional de Desarrollo de Iván Duque en 2019? Ahorita en mayo empieza la discusión en serio del plan. ¿Qué efectos podría tener? Carlos, efectos económicos indudablemente los va a tener. Desafortunadamente en este punto de la discusión no podemos entrar, digamos, a evaluar cuál va a ser ese efecto en el agregado, en la medida en que ese proyecto, pues de aquí a su aprobación final, que se espera ocurra en unas semanas, puede sufrir modificaciones. De modo entonces que ustedes pueden tener la seguridad de que tan pronto haya un texto final vamos a hacer un análisis exhaustivo del mismo para entrar a poder determinar si efectivamente en el neto es positivo o no. Yo creo que hay elementos destacables, pero también hay unos factores que hay que decirlo con claridad, de preocupación, sobre todo dentro de las cosas que se han venido añadiendo recientemente en la discusión, de modo que no me atrevería un poco a adelantarme al balance, pero sí a decir que indudablemente lo que se apruebe allí puede llegar a condicionar un poco de lo que sea el escenario económico de aquí al 2022. Juan Pablo, si te parece, para ir como concluyendo este segundo segmento, ¿cuáles serían, de una manera bien didáctica, esos espacios de crecimiento que ustedes están visualizando en la economía colombiana? Pues bien, Carlos, usted decía hace unos minutos algo muy importante, y es el balance sectorial que va a tener la actividad productiva en Colombia, es decir, cuáles son los sectores que van a liderar el crecimiento, ¿sí? Y cuál va a ser la interrelación entre ellos. Uno de los mensajes importantes que queremos marcar es que más que un sector líder que esté impulsando y jalonando al resto de actividades, lo que vamos a tener es un crecimiento mucho más armónico. De hecho, ustedes pueden ver en la tabla que vamos a estar mostrando a continuación en la pantalla, en donde tenemos todas las actividades productivas que reporta el DANE en sus cifras de Producto Interno Bruto, que digamos, a diferencia de lo que estuvimos viendo en los años previos, en donde hubo realmente sectores bastante afectados que estuvieron decreciendo, particularmente destacaría yo el caso de la minería y de la construcción. La expectativa revisada para el 2019 nos está mostrando que todos los sectores productivos van a estar expandiéndose, lógicamente a tasas positivas. Ninguna se contraería. Ninguna se contraería,
transitoria y que además la dispersión o la diferencia entre esas tasas de crecimiento va a ser bastante, digamos, cerrada, lo cual también es una manera de reflejar el hecho de que cuando es la demanda interna a nivel general la que explica el crecimiento económico, pues lógicamente eso trae aparejada una cantidad de beneficios para diferentes sectores productivos importantes y que marcan de alguna manera la tendencia general. Como ya dije, la minería, no porque sea particularmente el sector más grande dentro del Producto Interno Bruto, pero sí porque viene de unos años de crecimiento muy pobres y ustedes pueden ver que este año va a estar expandiéndose por encima de la cifra agregada. Otro sector importante, la industria, que viene ya marcando recuperación desde el 2018 y va a estar también creciendo una tasa del 3.7%, y la construcción, que tenemos un pronóstico de crecimiento del 2.8%, su potencial es mucho más alto, es decir, es un sector que a la vuelta de un tiempo debería estar expandiéndose de una manera muy acelerada, pero ese paso a una tendencia positiva mucho más sólida es muy importante porque este sector tiene no solamente unos enlaces productivos, unos encadenamientos muy relevantes con otras actividades productivas, sino también porque la construcción, sobre todo en lo que tiene que ver con la edificación de vivienda, es uno de los grandes demandantes de mano de obra en las ciudades colombianas. Juan Pablo, para los exportadores, ¿cuál es el mensaje de su grupo de investigaciones? El mensaje para los exportadores es, de un lado, en el promedio del año vamos a tener una depreciación estimada de la tasa de cambio de más del 6%. Eso quiere decir que las exportaciones colombianas van a volverse más competitivas y de este modo se está configurando una oportunidad que tenemos que, digamos, evaluar dentro de un contexto en donde la economía mundial va a estar creciendo a una velocidad menor a la que estábamos previendo anteriormente, y esos socios comerciales relevantes para nuestro país pues no van a tener entonces la misma dinámica de años anteriores. Probablemente el volumen de pedidos no vaya a comportarse de una manera tan constructiva como pudo haber sido en el pasado reciente, pero en donde indudablemente sigue habiendo unas posibilidades de crecimiento que vale la pena considerar y empezar a explotar en una mayor proporción. Muy bien, posibilidades de crecimiento, desafíos, y justamente de desafíos vamos a hablar después de esta corta pausa, pero quiero pedirle el favor a mi productor que nos lleve a la tercera pregunta de Menti. Vamos entonces, ¿cuál cree usted que será el sector que liderará el crecimiento económico en 2019? Y bueno, ahí tenemos reflejado mucho de lo que usted nos acababa de exponer. El comercio un 25%, la industria un 14%, servicios 29%, la administración pública un 4%, 8% la minería, y consideran que la construcción en un 19% pues estará liderando también el crecimiento en nuestro país. Pues de esos desafíos para esos y otros sectores de la economía vamos a hablar enseguida, en pocos segundos, aquí en esta charla virtual del Grupo Bancolombia. Estamos revisando las perspectivas económicas 2019. ¿Cómo corre el tiempo? 4:47 minutos de la tarde en esta charla virtual. Nos quedan ya escasos 15 minutos para compartir con ustedes cuáles son las perspectivas económicas que ha revisado el banco, sobre todo su grupo de investigaciones económicas liderado por Juan Pablo Espinosa Arango, quien es nuestro experto invitado hoy. Juan Pablo, hagamos un sondeo entre los que nos están viendo con Menti, la cuarta y última pregunta. ¿Y qué tal si les proponemos lo de la tasa de cambio? ¿Cómo se va a mover? ¿En qué rango creen que se moverá la tasa este año? Entre los 2.800 y los 2.900 hay un 2% que cree que ese va a ser el rango. Entre los 2.900 y los 3.000, entre los 3.000 y 3.100 un 29%, de lejos entre 3.100 y 3.200, que es lo que en efecto está pasando, y más de 3.200. Hoy
está cotizado a más de 3.200 porque de ayer se disparó con un 10%. Juan Pablo, ¿qué decir ante esto? Bueno, decir simplemente que para que ustedes tengan el parámetro de referencia claro, nuestro pronóstico de tasa de cambio promedio para 2019 es 3.150, es decir, que no podríamos estar más de acuerdo con la mayoría de las personas que están participando en esta encuesta. Y me parece que independientemente de los números, le demos una mirada a cuáles son los factores que hay detrás de esto, es decir, por qué estamos pronosticando ese nivel de tasa de cambio para este año. Y quiero de nuevo, así como vemos un sube y baja de crecimiento económico, también quiero que veamos una gráfica que nos va a ilustrar cuáles son aquellos factores que pueden incidir en la tasa de cambio. Y noten ustedes que nada más viéndolo a grandes rasgos podemos concluir que hay un balance, hay un equilibrio, ¿no? Hay ciertas fuerzas que pueden aumentar la cotización del dólar, está la ampliación del déficit en cuenta corriente, es decir, el desbalance externo de Colombia con el resto del mundo, porque esa es una variable que hemos medido a nivel cuantitativo que induce la depreciación de la tasa de cambio, lo que llamamos el equilibrio frágil en los mercados financieros. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que hoy en día los mercados mundiales están teniendo una coyuntura positiva, pero esa coyuntura puede llegar a quebrarse más adelante y de hecho hemos visto en las últimas jornadas pues presión importante sobre los activos emergentes, desaceleración de la economía mundial porque es un factor que lleva evidentemente a que los precios de las materias primas puedan afectarse y por último la acumulación de reservas internacionales. No podemos olvidar que desde el año anterior el Banco de la República empezó una política continua de compra de dólares destinada a aumentar el colchón que tiene Colombia para atender episodios de estrés internacionales. Esa compra de dólares pues lo que termina generando es una demanda por divisas que tiende a su vez entonces a subir la tasa de cambio. Y muy rápidamente, Carlos, mencionarles qué factores pueden ir en la otra vía. Primero, un cambio en la política monetaria de Estados Unidos y esa perspectiva que ya dijimos en la primera parte del espacio puede llevar a reducciones en las tasas de interés que favorezcan los flujos a Colombia, el desempeño favorable de las medidas de mercado para el peso colombiano, el dólar a nivel global que se prevé después de esta coyuntura de apreciación que tenga un comportamiento más estable y en última instancia el hecho de que el crecimiento y otros factores idiosincráticos de la economía colombiana están mejorando. ¿Cómo cuáles factores idiosincráticos? ¿Cuáles factores? ¿A cuáles se refieren? Sí. Crecimiento económico, inflación y tasas de interés que se mantienen por encima de las del mundo desarrollado, déficit fiscal, porque hemos hablado de que nos cambiaron hace algunas semanas la meta que tiene que cumplir el gobierno nacional, pero aún después de esa revisión, el nivel del déficit esperado para este año va a ser inferior al que tuvimos en años anteriores, es decir, la situación de las finanzas públicas va a mejorar. Juan Pablo, ¿ese déficit en la cuenta corriente tiene que preocuparnos o no? Pues el déficit en cuenta corriente en sí mismo es un número que no debería generar ni preocupación ni relajamiento, es simplemente una manera de expresar que Colombia en el día a día del funcionamiento de su economía, pues paga más dólares de los dólares que recibe o de las divisas que recibe del resto del mundo. En nuestro caso, en 2019, los factores que explican ese balance negativo es pago de dividendos o de rentabilidades a matrices ubicadas en el exterior y en segundo lugar también un déficit comercial que está explicado por el hecho, como ya lo dijimos, que la demanda interna se está recuperando y que la inversión va a ser un gran protagonista económico. ¿Y por qué la inversión induce más exportaciones? Porque gran parte de los proyectos de modernización productiva que adelantan las empresas se ven materializados en la compra
compra de maquinaria o de equipo que por lo general es producido en otros países. Inflación y tasas de interés en unos rangos, digamos, neutros, esperables. ¿Cómo leer eso? Pues de hecho, Carlos, esa es una de las grandes ganancias silenciosas que hemos tenido en Colombia recientemente. ¿Qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso que hace menos de 3 años estábamos viendo una inflación por el orden del 9%. Hasta hace muy poco el Banco de la República tuvo que aumentar tasas de interés para tratar de atajar ese comportamiento. Hoy en día estamos hablando de niveles de inflación que están muy cerca de la meta del 3% y unas tasas de interés que se han mantenido inalteradas durante un año. Esa situación es una situación que indudablemente favorece mucho el desempeño de la economía. Primero, porque da estabilidad, porque reduce incertidumbre, porque la inflación controlada contribuye a aumentar la capacidad productiva de los hogares y porque las condiciones de financiamiento hoy en día son bastante atractivas. Y complemento la respuesta diciendo que el pronóstico que tenemos en materia de inflación para el cierre de este año es 3.4%. Para llegar a ese nivel, lo que estamos previendo es que en los próximos meses vamos a tener variaciones mensuales del IPC incluso por debajo de los promedios históricos, salvo algunas excepciones en mayo y en junio. Y también estamos pronosticando que la tasa de intervención del Banco de la República, es decir, la referencia de la política monetaria con base en la cual se fijan el resto de tasas de interés en la economía, va a permanecer en 4.25 durante todo el resto del año y apenas va a empezar a incrementarse en nuestro escenario base en marzo del 2020. Juan Pablo, si te parece, lo que pasa es que es bien importante que le demos juego a los empresarios que están en este momento conectados con nosotros, nos están acompañando. Quizás ya hablamos de la situación venezolana, de ese éxodo y de la presión que ejerce sobre nuestra economía, pero me parece bien interesante esta pregunta que te hace Carlos. ¿El éxodo venezolano podría generar mayor crecimiento económico por el aumento del gasto público? Bueno, Carlos, esa es una gran pregunta porque pone de manifiesto esa tensión que la situación de la atención a los venezolanos crea. Por un lado las necesidades de gasto, pero por el otro lado el hecho de que la política fiscal esté lo que denominamos desde el punto de vista técnico un poco menos contractiva de lo que hubiera sido en otra situación. De modo entonces que yo diría, Carlos, sí, digamos un factor que puede hacer que esa tasa de crecimiento de 3.2% que estamos previendo se llegue a materializar, es que va a haber una menor necesidad de ajuste fiscal este año en buena medida, por lo que digamos esta situación de atención a la población venezolana genera que no olvidemos lo que el Comité Consultivo de la Regla Fiscal le permitió al gobierno fue aumentar en medio punto porcentual del PIB, es decir, algo cercano a los 5 billones de pesos, ese espacio de gasto que va a tener disponible en 2019. Juan Pablo, estamos ya llegando en los últimos minutos de esta charla. Quisiera que de alguna manera hicieras un ejercicio de retomar lo que hasta este momento has compartido con nosotros y para los exportadores, para los importadores, para los hogares colombianos, ¿cuál es como el tramo de la película clara? ¿Qué es lo que debe quedar claro para, en general, para quienes nos están viendo, frente a esta revisión que ustedes han hecho, que el banco ha hecho frente a las grandes variables macroeconómicas? ¿Cuál es la película? Primer gran tema, vamos a tener un mundo que va a crecer menos de lo que vimos el año pasado, pero no estamos hablando ni de una fuerte desaceleración, ni mucho menos una recesión que es, digamos, un rumor que uno ve
en algunas fuentes. No, la economía global se va a adaptar a una tasa un poco menos positiva de lo que vimos en años anteriores, pero ese nivel de crecimiento y lo que eso va a implicar sobre materias primas y sobre las condiciones en general globales para Colombia nos van a llevar a un escenario predominantemente neutro. Segundo mensaje importante es esta economía empezó a recuperarse desde el año pasado y va a consolidar ese ritmo de avance en 2019. Es una tasa de crecimiento, el 3.2% que estamos pronosticando, que no es la misma, lógicamente, que teníamos cuando estábamos en plena cresta de la ola de ese boom petrolero que nos acompañó durante un tiempo, pero que es una tasa de crecimiento cercana a nuestro potencial productivo y sobre todo que puede permanecer o quedarse con nosotros durante un tiempo más prolongado. Y tercero, entender y tener muy claro que es el mercado local el que le va a dar el mayor impulso, el mayor empuje a ese crecimiento, de tal manera que buscar oportunidades para los empresarios en términos del consumo y de la inversión en el mercado colombiano, pues va a ser una clave para poder catalizar ese crecimiento y aprovecharlo de una mejor manera. Pues Juan Pablo, ha sido un placer, como siempre, tenerlo en estas charlas virtuales. Periódicamente, la última vez nos habíamos reunido el 24 de octubre para contarles cuáles eran las proyecciones que estaba haciendo el banco. Y bueno, aquí estamos con estas buenas noticias. La idea es que el banco siempre quiere ponerles a ustedes en sus manos pues estas herramientas para contribuir al análisis, para contribuir al estudio de herramientas que les den a ustedes la posibilidad de pensar muy bien cuáles son las grandes variables macroeconómicas, que las tengan en cuenta para tener mejores decisiones. Les recordamos, esta charla va a estar colgada dentro de 8 días, a comienzos de la próxima semana, en el canal de YouTube del banco, también en la plataforma Capital Inteligente, que es la plataforma de conocimiento especializado del banco. Juan Pablo, ha sido un gran placer. Gracias por venir a revisar las perspectivas económicas y felicitaciones de nuevo a usted y a todo su equipo. Muchas gracias, Carlos, y a todas las personas que están conectadas. Valoramos mucho que nos hayan acompañado. Esperamos que este espacio haya sido de su utilidad, de su interés, y sobre todo los invitamos y reiteramos ese mensaje de consulten la información que tenemos disponible en la página web de Bancolombia. Ustedes pueden entrar de una manera muy fácil, Bancolombia, la página principal en acceso rápido, investigaciones económicas. Ahí ustedes van a encontrar todo el detalle, todos los pormenores de las cosas que hay detrás de todo lo que hemos conversado a lo largo de la tarde de hoy, y estamos seguros que ese conocimiento les va a permitir tomar muchas mejores decisiones. De modo que muchas gracias y esperamos vernos muy pronto. Le cuento, Juan Pablo, que su audiencia cada vez crece más. Nos estaban viendo desde Estados Unidos, Panamá, Ecuador, se han sumado desde Aruba, desde Guatemala. Gracias por aceptar esta conexión y será hasta la próxima. El Grupo Bancolombia presentó Perspectivas Económicas 2019 en vivo, vía streaming. Gracias por conectarse con nosotros.